Por favor, no subas mi falda, murmuró ella plegándose. Sin embargo, el ranchero solitario lo hizo. Antes de comenzar, déjanos saber en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Tal vez hoy sea el día en que muera sola. El pensamiento atravesó la mente de Elena Morales como una bala fría, mientras el dolor punzante en su pierna la hacía temblar incontrolablemente. Sangre. Demasiada sangre empapando su vestido blanco, el mismo que había elegido esa mañana, pensando que sería solo otra consulta veterinaria rutinaria. ¡Qué ironía tan cruel del destino! 3 horas antes. Doctora Morales, necesita venir inmediatamente al rancho El Refugio, había dicho la voz desesperada por teléfono. Emperador está muy mal, es nuestro semental más valioso, vale más de 2 millones de pesos. Elena había suspirado, revisando su agenda. A los 30 años, se había ganado una reputación sólida como veterinaria equina, especializada en caballos de alto rendimiento en la Ciudad de México. 5 años de experiencia la habían enseñado que las emergencias de los ricos rancheros a menudo eran exageraciones costosas. ¿Cuáles son los síntomas exactos?, preguntó mientras organizaba su maletín médico. Cólico severo, sudoración excesiva, se niega a comer. Llevamos 3 días así. Elena frunció el ceño. 3 días y apenas llamaban. Típico. Salgo ahora. Envíenme la ubicación exacta. El viaje de 2 horas hacia las montañas había sido tenso. Las nubes grises se acumulaban amenazadoramente, y el GPS había perdido señal 3 veces en los caminos serpenteantes. Cuando finalmente llegó al rancho El Refugio, Elena quedó sorprendida por la belleza del lugar. Extensos pastizales verdes, establos impecables y una casa principal que parecía sacada de una postal. Pero había algo extraño. Ningún empleado la recibió. Solo un hombre alto, de complexión atlética, con sombrero vaquero y una expresión que mezclaba irritación con resignación. ¿Es usted la veterinaria?, preguntó con voz ronca, sin molestarse en presentarse. Doctora Elena Morales, respondió firmemente, aunque algo en la mirada penetrante de ese hombre la había puesto nerviosa. ¿Y usted es? Joaquín, el dueño. Síganme. Joaquín Herrera tenía 42 años, aunque los últimos 5 habían añadido líneas de amargura alrededor de sus ojos café oscuro. Mientras caminaban hacia los establos, Elena notó que se movía con la precisión de alguien acostumbrado a tomar decisiones rápidas bajo presión. Había algo en él que no encajaba con la imagen típica del ranchero millonario. ¿Quién diagnosticó el cólico?, preguntó Elena siguiendo sus pasos largos. Yo mismo. Elena se detuvo. ¿Tiene experiencia veterinaria? Joaquín la miró por encima del hombro, y por un momento ella vio un destello de dolor en sus ojos. Algo así. Emperador era efectivamente un ejemplar magnífico, un pura sangre español de pelaje negro azabache, pero sus síntomas eran preocupantes. Elena trabajó en silencio durante 20 minutos, consciente de que Joaquín la observaba con una intensidad que la ponía nerviosa. No es cólico, anunció finalmente. Es una obstrucción esofágica. Necesito hacerle una endoscopia inmediatamente. ¿Está segura?, preguntó Joaquín, y había algo en su tono que sugería conocimiento médico. Completamente. He visto esto antes. Si no lo tratamos en las próximas horas, podría morir. Elena comenzó a preparar el equipo cuando el primer trueno resonó por el valle. El viento se intensificó repentinamente, haciendo que las puertas del establo golpearan violentamente. Emperador, ya nervioso por su condición, comenzó a agitarse. «Tranquilo, muchacho», murmuró Elena acercándose lentamente con la sonda endoscópica. Fue entonces cuando el rayo iluminó todo el establo con una luz cegadora, seguido inmediatamente por un trueno ensordecedor. Emperador se encabritó, sus cascos delanteros cortando el aire peligrosamente cerca de la cabeza de Elena. «¡Cuidado!», gritó Joaquín. Elena retrocedió, pero su pie se enredó en el cable del equipo médico. Cayó hacia atrás justo cuando Emperador bajaba sus cascos con fuerza brutal. El impacto no la golpeó directamente, pero la fuerza la lanzó contra la pared de madera del establo. El dolor fue instantáneo y devastador. Elena sintió algo caliente corriendo por su pierna, y cuando miró hacia abajo, vio las manchas rojas expandiéndose por su vestido blanco. «No, no», gimió.
tratando de levantarse. El pánico la invadió cuando se dio cuenta de que no podía mover la pierna derecha sin sentir un dolor punzante. Joaquín estaba a su lado en segundos, sus manos moviéndose con una eficiencia que contradecía su apariencia de ranchero rústico. «No se mueva», ordenó, su voz ahora completamente diferente, profesional, autoritaria. «Necesito examinar la herida». «No, no puedo». Elena sintió las lágrimas quemando sus ojos. No era solo el dolor físico, eran los recuerdos que se agolpaban en su mente, las manos de Ricardo siempre moviéndose donde ella no quería, la sensación de impotencia, la traición. «Doctora Morales, míreme», dijo Joaquín, su voz más suave ahora. «Está en shock. Necesito revisar sus heridas para ayudarla». Elena lo miró a los ojos y vio algo que no esperaba. Comprensión genuina, no el hambre predatoria que había aprendido a temer en los hombres. Afuera, la tormenta se intensificaba. El viento aullaba entre los árboles y la lluvia comenzó a golpear el techo del establo como proyectiles. Elena se dio cuenta de que estaba completamente a merced de este extraño, en un lugar remoto, herida y vulnerable. «Por favor», susurró, su voz quebrada por el miedo y el dolor. «No subas mi falda». Joaquín se detuvo completamente. En sus ojos, Elena vio un reconocimiento doloroso, como si sus palabras hubieran despertado algo profundo en él. «Nunca haría algo que usted no quisiera», dijo suavemente, «pero necesito ver qué tan grave es la herida para poder ayudarla. ¿Me permite?» Elena cerró los ojos, luchando contra el pánico. Afuera, otro rayo iluminó el establo, y se dio cuenta de que no tenía elección. La tormenta los había atrapado juntos, y por primera vez en años, tendría que confiar completamente en un hombre. Con manos temblorosas, asintió levemente. Joaquín respiró profundo, y con movimientos deliberadamente lentos y visibles, comenzó a levantar cuidadosamente el borde de su falda. Cada centímetro era anunciado, cada acción explicada como si entendiera exactamente por qué ella temía tanto este momento. Lo que vio lo hizo palidecer. Las heridas eran profundas y sangraban más de lo que había temido. Capítulo 2. Manos que curan. Elena observó las manos de Joaquín moverse con una precisión que la dejó sin aliento. No eran las manos rudas de un ranchero común. Sus movimientos eran meticulosos, seguros, casi quirúrgicos. «La herida principal está aquí», murmuró señalando sin tocar. «Necesito limpiarla antes de que se infecte. ¿Tiene alguna alergia a medicamentos?» La pregunta la sorprendió. ¿Qué ranchero preguntaba sobre alergias médicas? «No, no creo», susurró Elena, el dolor punzante haciéndola temblar. «¿Cómo sabes?» «Primeros auxilios básicos», respondió Joaquín rápidamente, pero Elena notó cómo evitaba su mirada. «Voy a buscar mi botiquín. No se mueva para nada». Mientras él se alejaba, Elena cerró los ojos e intentó controlar el pánico que le apretaba el pecho. Los recuerdos de Ricardo se mezclaban con el dolor actual. «Confía en mí, Elena. Soy médico, sé lo que es mejor para ti». Las mismas palabras que había usado para justificar cada violación de sus límites, cada vez que ignoraba sus no. Joaquín regresó con un botiquín que parecía más equipado que muchas clínicas veterinarias. Elena frunció el ceño al ver instrumental que reconoció. Pinzas quirúrgicas, sutura estéril, antisépticos de grado hospitalario. «¿Qué clase de primeros auxilios necesita un ranchero?», preguntó, su voz temblorosa pero desafiante. Joaquín se tensó. «Los accidentes en el campo pueden ser graves. Esas son pinzas de microcirugía. Valen más que el sueldo mensual de la mayoría de los vaqueros». Por un momento, algo peligroso cruzó por los ojos de Joaquín, como si estuviera decidiendo qué tanto revelar. «¿Quiere que la ayude o prefiere seguir haciendo preguntas?», respondió bruscamente. Elena se mordió el labio. Tenía razón, no estaba en posición de ser exigente. Asintió en silencio. «Voy a limpiar la herida ahora. Dolerá», advirtió Joaquín abriendo una botella de antiséptico. «Cuente hasta 10 despacio». El líquido tocó la carne abierta y Elena gritó, sus manos aferrándose instintivamente a los brazos de Joaquín. Él no se movió, permitiendo que se sostuviera de él mientras el dolor la atravesaba como un cuchillo caliente. «Siento mucho», jadeó Elena cuando el dolor comenzó a calmarse.
No se disculpe. Ha sido muy valiente. Había algo en su voz, una ternura inesperada que la hizo mirarlo más de cerca. En la luz tenue del establo, notó las líneas de cansancio alrededor de sus ojos, la forma en que sus hombros cargaban un peso invisible. ¿Tiene hijos?, preguntó impulsivamente. La pregunta lo golpeó como una bofetada. Joaquín se quedó inmóvil, sus manos suspendiéndose sobre la herida. ¿Por qué pregunta eso? Habla como alguien acostumbrado a calmar el miedo, como un padre. Tenía, pensó Joaquín, y el dolor familiar le apretó la garganta. Tenía una hija, Sofía. Le encantaban los caballos como a usted. Tenía 8 años cuando... No, mintió. No tengo familia. Elena notó cómo se cerró completamente, como si hubiera tocado una herida más profunda que la suya. Lo siento, no era mi intención. Necesito suturar esto, la interrumpió Joaquín, sacando hilo quirúrgico de calibre perfecto. ¿Ha recibido anestesia local antes? Elena parpadeó. ¿Anestesia local? ¿De dónde va a sacar? Joaquín ya tenía una jeringa preparada con lidocaína. ¿Qué demonios? Elena intentó incorporarse, pero el dolor la detuvo. ¿Quién eres realmente? Alguien que está tratando de ayudarla, respondió Joaquín, pero su máscara de ranchero sencillo había comenzado a resquebrajarse. ¿Me permite aplicar la anestesia? Elena lo estudió. Todo en él gritaba contradicción. Las manos de cirujano en el cuerpo de un vaquero, el conocimiento médico que negaba tener, la forma en que evitaba sus preguntas directas. Si me mientes sobre quién eres, ¿cómo sé que puedo confiar en ti para esto? La pregunta colgó en el aire entre ellos mientras la tormenta rugía afuera. Joaquín bajó la jeringa y la miró directamente a los ojos. Porque soy la única opción que tiene en este momento. Y porque... Se detuvo, luchando con algo interno. Porque he perdido suficientes vidas como para no poder soportar perder otra. Había algo roto en su voz. Una devastación tan profunda que Elena sintió cómo su propia defensividad se desmoronaba. ¿Qué perdiste?, susurró. Joaquín cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, Elena vio un dolor que reconoció. La culpa que come desde adentro. La sensación de haber fallado cuando más se necesitaba. Todo, admitió. Perdí todo. El viento sacudió las puertas del establo con tal fuerza que ambos se sobresaltaron. Elena se dio cuenta de que las carreteras ya debían estar intransitables, que no habría rescate hasta que pasara la tormenta. Está bien, dijo finalmente. Confío en ti. Dios, espero no estar cometiendo otro error terrible, pensó, recordando la última vez que había confiado ciegamente en un hombre. Joaquín asintió y comenzó a trabajar. Sus movimientos eran tan precisos que Elena se quedó fascinada a pesar del dolor. La forma en que manejaba los instrumentos, cómo calculaba cada sutura, la manera en que monitoreaba su reacción. No había duda de que había hecho esto antes. Muchas veces. ¿Dónde aprendiste a hacer esto?, preguntó Elena mientras él trabajaba. Aquí y allá, murmuró Joaquín concentrado en una sutura particularmente delicada. No me tomes por tonta. Esto es trabajo de nivel hospitalario. Joaquín se detuvo y la miró. En sus ojos, Elena vio una guerra interna, la necesidad de mantener sus secretos contra algo que parecía querer salir. Antes de esto, hizo un gesto hacia el rancho. Era médico. Elena sintió como si el aire hubiera sido succionado del establo. Médico, cirujano, en Guadalajara. Su voz era apenas audible. Traumatología. ¿Y ahora eres ranchero? Elena no pudo ocultar su incredulidad. ¿Por qué alguien abandona la medicina para...? ¿Por qué maté a mi familia? Las palabras salieron como una confesión arrancada del alma. Joaquín siguió suturando, pero Elena vio cómo sus manos temblaron ligeramente. Eso es imposible. Un accidente automovilístico, continuó Joaquín, su voz monótona. Yo manejaba, perdí el control. Mi esposa murió al instante. Mi hija, Sofía, estuvo en coma 3 días. 3 días en los que todos los conocimientos médicos del mundo no sirvieron para nada. Cuando murió, me di cuenta de que todos mis años salvando vidas no habían servido para salvar las únicas que realmente importaban. Elena sintió lágrimas quemando sus ojos.
El dolor en la voz de Joaquín era tan crudo, tan devastador, que se sintió pequeña en comparación. Joaquín, por eso estoy aquí, terminó la última sutura, porque los muertos no necesitan cirujanos, y yo ya no tengo derecho a salvar vidas. Afuera, un rayo iluminó todo el valle seguido por un trueno que hizo temblar las vigas del establo. Elena se dio cuenta de que la tormenta apenas comenzaba y que este hombre roto era todo lo que se interponía entre ella y algo mucho peor que el dolor físico. «Listo», anunció Joaquín limpiando los instrumentos. «Necesita antibióticos preventivos. Tengo algunos en la casa». «¿También tienes una farmacia completa?», preguntó Elena, tratando de aliviar la tensión. Por primera vez Joaquín sonrió levemente. «Algo así». Cuando intentó ayudarla a levantarse, Elena se dio cuenta de que el mundo se tambaleaba peligrosamente. «Me siento mareada. Es la pérdida de sangre», explicó Joaquín, sosteniéndola firmemente. «Necesita líquidos y descanso». Elena se apoyó en él, sorprendida por lo sólido y cálido que se sentía. Por primera vez en años, un hombre la tocaba sin que ella sintiera la necesidad de huir. Tal vez, pensó mientras Joaquín la ayudaba a caminar hacia la casa, tal vez no todos los hombres son como Ricardo. Pero mientras la tormenta rugía alrededor de ellos, Elena no sabía que estaba a punto de descubrir que algunos secretos duelen más que cualquier herida física. Capítulo 3. Cicatrices del pasado. La casa principal del rancho sorprendió a Elena. Desde afuera parecía rústica, pero el interior revelaba un gusto refinado. Muebles de cuero genuino, una biblioteca extensa y, lo que más la intrigó, varios diplomas médicos enmarcados que Joaquín había olvidado quitar de las paredes. Universidad de Guadalajara, Facultad de Medicina, leyó Elena en voz alta mientras Joaquín la ayudaba a sentarse en el sofá. Dr. Joaquín Herrera Mendoza, especialidad en cirugía general y traumatología. Joaquín se tensó, siguiendo su mirada hacia los diplomas. «Debí haberlos quitado hace tiempo. ¿Por qué no lo hiciste?» «Porque parte de mí aún espera despertar y descubrir que todo esto fue una pesadilla», admitió, dirigiéndose hacia un armario médico que parecía salido de un hospital. «Que Sofía y Carmen aún están vivas y que yo sigo siendo el hombre que solía ser». Elena observó cómo preparaba los antibióticos con movimientos automáticos, como si fuera algo que había hecho miles de veces. La precisión de sus manos contrastaba dolorosamente con la devastación en su voz. «¿Hace cuánto tiempo?», preguntó suavemente. 5 años, 3 meses y 8 días. La especificidad de la respuesta le atravesó el corazón. Elena conocía esa precisión del dolor. Ella también llevaba la cuenta exacta de cuándo su mundo se había desmoronado. 2 años, 7 meses y 15 días, murmuró. Joaquín se detuvo, la jeringa suspendida en el aire. «¿Perdón?» «Desde que terminé con Ricardo», explicó Elena sorprendida de su propia honestidad. «Mi ex prometido. También llevo la cuenta». Joaquín se acercó lentamente, sentándose en la mesa de centro frente a ella. «¿Qué pasó?» Elena había hablado de Ricardo con psicólogos, con su hermana, incluso con su madre, pero nunca había sentido esta extraña comprensión, como si estuviera hablando con alguien que entendía el peso específico del trauma. Era veterinario también, mayor que yo, muy respetado en el gremio. Cuando comenzamos a salir pensé que había encontrado a mi mentor perfecto. Elena tocó inconscientemente su pierna vendada. Al principio era encantador. Me decía que me estaba enseñando, que confiara en él para todo. Y después las lecciones se volvieron invasivas. Me decía que como era médico, tenía derecho a examinarme cuando quisiera, para asegurarme de que estuviera sana. Elena sintió náuseas recordando. Cuando me resistía, me decía que era inmadura, que no entendía que todo lo hacía por mi bien. Joaquín apretó los puños, y Elena vio un destello de algo peligroso en sus ojos. ¿Por cuánto tiempo? 3 años. 3 años pensando que yo era el problema, que era demasiado sensible, demasiado cerrada, hasta que una noche Elena se detuvo, el recuerdo aún demasiado crudo. No tiene que continuar si no quiere. No, necesito decirlo. Elena respiró profundo. Una noche,
Llegué temprano a su consulta y lo escuché hablando por teléfono con un colega. Se estaba riendo, describiendo cómo me entrenaba para ser más dócil, como si fuera uno de los animales que tratábamos. El silencio que siguió fue pesado. Joaquín se levantó y caminó hacia la ventana, observando la tormenta que aún rugía afuera. Lo denunció. Elena rió amargamente. ¿A quién? Era respetado, conocido, tenía conexiones en todas partes. Yo era solo una veterinaria joven sin experiencia. Cuando intenté hablar con otros colegas, me dijeron que probablemente había malinterpretado las cosas, que Ricardo era un poco anticuado pero buen hombre. Así que se fue en silencio. Así que me fui en silencio, confirmó Elena. Cambié de ciudad, comencé de nuevo, pero el daño ya estaba hecho. Desde entonces, cada vez que un hombre me toca sin permiso, aunque sea accidental, siento pánico. Joaquín se volvió hacia ella, y Elena vio comprensión en sus ojos. Por eso se asustó cuando necesité examinar su herida. Por eso me asusté. Elena lo miró directamente. Pero tú fuiste diferente. La forma en que me preguntaste, cómo explicaste cada paso. ¿Cómo sabías? Porque Carmen fue abusada por su padrastro cuando era niña, respondió Joaquín, su voz apenas audible. Me enseñó lo importante que era el consentimiento, incluso en contextos médicos, especialmente en contextos médicos. Elena sintió como si algo se rompiera y se reparara al mismo tiempo en su pecho. Ella sonaba como una mujer sabia. Lo era. Joaquín regresó al sofá. Me convirtió en mejor médico y mejor hombre. Sin ella... Se detuvo, luchando con la emoción. Sin ella no sé quién soy. ¿Es por eso que abandonaste la medicina? Joaquín asintió lentamente. La última cirugía que realicé fue en un niño de 8 años, la misma edad que tenía Sofía cuando murió. Estaba ahí, con las manos dentro del pecho de este niño, tratando de salvar su vida. Y todo lo que podía pensar era, ¿dónde estuvieron estas manos cuando mi hija me necesitaba? Elena vio lágrimas en los ojos de Joaquín, y sin pensarlo extendió su mano hacia él. Cuando sus dedos se tocaron, ambos se sobresaltaron por la conexión eléctrica que sintieron. «No fue tu culpa», susurró Elena. «¿Cómo puedes estar tan segura? Porque he visto cómo tratas a los heridos, la gentileza, el respeto. Nadie que tiene esa compasión podría ser culpable de dañar intencionalmente a quienes ama». Joaquín la miró con una expresión de asombro, como si nadie le hubiera dicho algo así en años. «¿Y Ricardo?», preguntó. «¿Qué pasó con él?». Elena sintió una chispa de satisfacción. Karma, una de sus estudiantes más jóvenes, resultó ser hija de un político importante. Cuando ella finalmente habló, otras 10 mujeres la siguieron. Ahora Ricardo está bajo investigación por abuso de poder y acoso sexual. Me alegra saber que obtuvo lo que merecía, pero el daño ya estaba hecho para todas nosotras. Elena tocó inconscientemente su brazo. Es extraño cómo alguien puede tocarte sin dejarte marcas visibles, pero aún así romperte por completo. Joaquín frunció el ceño. ¿Qué quiere decir? Elena se dio cuenta de que había revelado más de lo que pretendía, pero algo en la presencia de Joaquín, en su propio dolor compartido, la hacía sentir segura para ser completamente honesta. Ricardo nunca me golpeó, explicó Elena. Era demasiado inteligente para eso. Pero había otras formas. Pellizcos accidentales demasiado fuertes, exámenes médicos necesarios que duraban demasiado tiempo, formas de tocarme que técnicamente no eran inapropiadas, pero que me hacían sentir sucia. La mandíbula de Joaquín se tensó. Ese tipo de abuso puede ser peor que la violencia física. Es más difícil de probar, más fácil de negar. Exactamente. Y cuando intentas explicárselo a alguien suenas paranoica. Solo te tocó el brazo. Solo fue un abrazo que duró demasiado. Solo te estaba ayudando a bajarte del caballo. Elena imitó las voces que había escuchado tantas veces, como si el contexto y la intención no importaran. Un rayo iluminó la habitación, seguido inmediatamente por un trueno que hizo temblar las ventanas. Ambos se sobresaltaron, y Elena se dio cuenta de que había estado tan absorta en la conversación que había olvidado la tormenta. «¿Cómo está su pierna?»,
preguntó Joaquín, cambiando de tema hacia territorio más seguro. Elena intentó moverla y hizo una mueca. Duele, pero es soportable. Tus suturas están perfectas. ¿Cómo sabe que están perfectas? Elena sonrió por primera vez en horas. Porque he visto suficientes heridas mal suturadas para reconocer un trabajo profesional. Fuiste jefe de cirugía, ¿verdad? Joaquín se tensó. ¿Cómo? La forma en que trabajas. No es solo competencia, es autoridad. Alguien acostumbrado a tomar decisiones de vida o muerte bajo presión. Jefe de trauma en el Hospital Civil de Guadalajara, admitió finalmente. El más joven en la historia del hospital. ¿Y lo abandonaste todo por esto? Elena gesticuló hacia el rancho. ¿Y tú abandonaste tu ciudad natal por un nuevo comienzo? Contraatacó Joaquín. Ambos se quedaron en silencio, reconociendo que habían tocado las heridas más profundas del otro. Tal vez, dijo Elena finalmente, ambos estamos huyendo de las personas que solíamos ser. Tal vez, concordó Joaquín, pero no estoy seguro de que huir sea la respuesta. Elena lo miró con curiosidad. ¿Qué quieres decir? Que alguien con su talento y compasión no debería estar limitada por los miedos que un abusador le impuso, y que tal vez alguien como yo no debería desperdiciar años de entrenamiento médico por culpa mal dirigida. ¿Estás sugiriendo que ambos deberíamos enfrentar nuestros demonios? Estoy sugiriendo que tal vez tengamos más en común de lo que pensamos, y que tal vez juntos podamos encontrar una forma de sanar que no hemos podido encontrar solos. Elena sintió algo moverse en su pecho, algo que no había sentido en años. Esperanza, pero también miedo. Joaquín, yo no sé si estoy lista para... Un sonido metálico resonó desde afuera, seguido por el relincho agónico de un caballo. Ambos se miraron alarmados. «Emperador», murmuró Joaquín, levantándose de un salto. Elena intentó ponerse de pie, pero el dolor en su pierna la detuvo. «Ve», le dijo, «yo estaré bien». Joaquín la miró dubitativo, claramente dividido entre su paciente humana y el animal en peligro. «Ve», insistió Elena. «Si algo le pasa a ese caballo por mi culpa...» Joaquín asintió y corrió hacia la puerta. Antes de salir, se volvió hacia ella. «Elena, esto que estamos haciendo, esta honestidad, no tiene que terminar cuando pare la tormenta». Elena sintió su corazón acelerarse, pero antes de que pudiera responder, Joaquín ya había salido hacia la noche tempestuosa, dejándola sola con una pregunta que cambiaría todo. ¿Estaba lista para confiar en alguien completamente de nuevo? Capítulo 4. El despertar. Elena se quedó sola en la casa, escuchando los sonidos de la tormenta mezclados con los gritos distantes de Joaquín tratando de calmar a Emperador. El dolor en su pierna era constante, pero había algo más que la inquietaba. La forma en que su corazón había reaccionado cuando Joaquín mencionó que su conexión no tenía que terminar. «¿Qué me está pasando?», pensó, tocando inconscientemente el lugar donde él había suturado su herida. «He pasado 2 años evitando cualquier intimidad emocional, y ahora...» Un golpe violento contra la ventana la sobresaltó. A través del cristal empañado por la lluvia, pudo ver una figura luchando contra el viento. Joaquín regresaba, pero algo estaba mal en su forma de caminar. Elena se las arregló para llegar a la puerta cojeando, ignorando el dolor punzante en su pierna. Cuando abrió, Joaquín casi se desplomó hacia adentro, empapado y jadeando. «¿Qué pasó?», preguntó Elena, alarmada. «Una viga se soltó. Casi me golpea». Joaquín se apoyó contra el marco de la puerta y Elena notó que tenía un corte profundo en la frente que sangraba abundantemente. «Emperador está bien, pero el establo sufrió daños estructurales». «Dios mío, estás sangrando». Elena actuó por instinto guiando a Joaquín hacia el sofá. «Siéntate, necesito ver esa herida». «No es nada grave. Déjame decidir eso», lo interrumpió Elena con autoridad profesional. «¿Dónde tienes más gasas estériles?». Joaquín la miró sorprendido por su tono decidido, tan diferente a la mujer vulnerable de hace 1 hora. «En el armario médico, segundo estante». Elena cojeó hasta el armario, y cuando regresó con los suministros, encontró a Joaquín observándola con una expresión extraña. «¿Qué?», preguntó ella. «Está herida, coja, en una tormenta, con un extraño».
y su primer instinto es ayudar. Elena se sonrojó mientras comenzaba a limpiar la herida en su frente. Los veterinarios también sabemos primeros auxilios básicos. Esto no es primeros auxilios básicos. Joaquín hizo una mueca cuando el antiséptico tocó la herida. Se mueve como alguien con experiencia médica real. Mi hermana menor, Lucía, tiene epilepsia, explicó Elena concentrándose en la herida para evitar su mirada penetrante. Desde niña aprendí a manejar emergencias médicas. Nunca sabes cuándo puede necesitar ayuda. ¿Dónde está ahora? En Monterrey, estudiando ingeniería biomédica. Quiere desarrollar dispositivos médicos para niños con epilepsia. Elena sonrió por primera vez con alegría genuina. Es la persona más inteligente que conozco. Se nota que la ama mucho. Es mi único familia real. Elena se detuvo dándose cuenta de lo que había revelado. Mis padres, bueno, cuando les conté sobre Ricardo, me dijeron que probablemente había malinterpretado las cosas, que los hombres exitosos como él no necesitaban acosar a nadie. La mandíbula de Joaquín se tensó. ¿En serio le dijeron eso? Mi madre me dijo textualmente, Elena, los hombres no entienden las sutilezas femeninas. Tal vez él solo estaba siendo cariñoso. Elena aplicó una gasa con más fuerza de la necesaria. Mi padre agregó que yo siempre había sido demasiado sensible y que tal vez necesitaba crecer un poco. Dios santo. Lucía fue la única que me creyó inmediatamente. Me dijo, si te hizo sentir incómoda, entonces estaba mal. Punto. Elena terminó de limpiar la herida. Necesitas 3 puntos aquí. ¿Puede hacerlo usted? Elena vaciló. He suturado cientos de animales, pero en humanos. Es lo mismo, piel es piel. Piel. Había algo en su voz, una confianza tranquila en sus habilidades que la hizo sentir capaz de cualquier cosa. Está bien, pero si quedas con una cicatriz horrible, no es mi culpa. Mientras Elena preparaba la sutura, Joaquín la observó trabajar. Sus movimientos eran seguros, precisos, completamente diferentes a la mujer temblorosa que había tratado unas horas antes. ¿Sabe que es extraordinaria?, dijo suavemente. Elena se detuvo, el hilo quirúrgico suspendido en el aire. ¿Qué? Está herida, asustada, en territorio desconocido con un hombre que apenas conoce, y aún así su primer instinto es cuidar a otros. Eso habla de una fortaleza que Ricardo nunca pudo tocar. Elena sintió lágrimas quemando sus ojos. No me siento fuerte. Que me diga eso una mujer que acaba de enfrentar sus miedos más profundos para ayudar a un desconocido. Elena, usted no es la víctima rota que Ricardo quería que fuera. Es una sanadora. Es quien era antes de conocerlo y quien seguirá siendo mucho después de que su memoria se desvanezca. Elena comenzó a suturar, usando la concentración como excusa para no responder inmediatamente. Pero las palabras de Joaquín resonaban en algo profundo dentro de ella. ¿Cómo sabes eso?, preguntó finalmente. Porque he visto verdaderos sanadores en acción. Y porque... Joaquín vaciló. Porque no he sentido esperanza en 5 años, hasta ahora. Hasta que alguien con su propia devastación decidió confiar en mí lo suficiente como para ser vulnerable. Elena terminó la última sutura y se sentó hacia atrás, estudiando su trabajo. Era perfecto, casi tan bueno como cualquier trabajo profesional. «Listo», anunció. «Vas a tener una pequeña cicatriz, pero nada dramático. ¿Puedo preguntarle algo personal?» Elena se tensó instintivamente. «Depende de qué tan personal. ¿Ha estado con alguien desde Ricardo? Románticamente, quiero decir». La pregunta la golpeó como un puñetazo. Elena se levantó bruscamente, olvidando su pierna herida. El dolor la hizo tambalearse, y Joaquín se levantó para estabilizarla. «No debí preguntar eso», dijo rápidamente. «Lo siento. No, es una pregunta justa». Elena se acomodó de nuevo en el sofá, pero mantuvo distancia. Y la respuesta es no. Ni una sola cita en 2 años y medio. ¿Por qué? Elena lo miró como si fuera obvio. ¿En serio necesitas preguntar eso después de todo lo que te he contado? Sí, necesito preguntarlo. Porque conozco mujeres que han pasado por experiencias similares y han encontrado maneras de sanar. ¿Qué la detiene realmente? Elena sintió que se estaba acercando demasiado a la verdad central que había estado evitando.
Porque no confío en mi propio juicio, admitió finalmente. Ricardo fue encantador, respetado, aparentemente perfecto durante meses antes de mostrar su verdadera naturaleza. Si no pude ver las señales de alerta con él, ¿cómo puedo confiar en que podré verlas con alguien más? Y si no hay señales de alerta que ver, siempre las hay. Solo que yo fui demasiado ingenua, demasiado desesperada por ser amada para notarlas. Joaquín se acercó lentamente, como si se aproximara a un animal herido. ¿Puedo contarle algo sobre Carmen y cómo nos conocimos? Elena asintió, intrigada por el cambio de tema. Carmen tenía 25 años cuando nos conocimos. Había salido de una relación abusiva 2 años antes. Cuando comenzamos a salir, me dijo que había decidido que nunca volvería a confiar en su propio juicio sobre los hombres. Joaquín se sentó cuidadosamente al otro extremo del sofá. ¿Sabe qué le dije? ¿Qué? Que su juicio no era el problema. Su exnovio era el problema. Que una persona manipuladora y abusiva puede engañar a psicólogos profesionales, jueces, investigadores privados. No es falta de inteligencia o intuición ser víctima de alguien que ha perfeccionado el arte del engaño. Elena sintió algo aflojándose en su pecho, como si una banda demasiado apretada finalmente se hubiera relajado. ¿Y cómo aprendió a confiar de nuevo? Poco a poco, empezando con pequeñas decisiones, pequeños riesgos, y teniendo paciencia consigo misma cuando las dudas aparecían. ¿Las dudas aparecían? Constantemente. Durante los primeros 6 meses, Carmen me cuestionaba todo. Si llegaba 5 minutos tarde, se preguntaba si estaba con otra mujer. Si la tocaba de cierta manera, se preguntaba si tenía intenciones ocultas. Si le daba un consejo, se preguntaba si estaba tratando de controlarla. Elena se sintió expuesta. Eso suena agotador, para ambos, pero sabía que no era sobre mí, era sobre la curación. Y lentamente, muy lentamente, las dudas se desvanecieron y fueron reemplazadas por certeza. ¿Certeza de qué? De que merecía ser amada sin condiciones, de que podía confiar en sus instintos, de que no todos los hombres eran como su ex. Elena se quedó en silencio, procesando las palabras de Joaquín. Afuera la tormenta parecía estar calmándose ligeramente, aunque aún llovía con fuerza. «Joaquín», dijo finalmente, «¿por qué me estás contando esto?» Él la miró directamente a los ojos, y Elena vio algo que la hizo contener la respiración. «Porque en las últimas horas he recordado lo que se siente estar vivo de nuevo. Y porque creo que usted también lo está recordando». Elena sintió su corazón acelerarse. Esto es solo adrenalina de la situación, trauma compartido. Cuando pare la tormenta y regrese a la realidad. ¿Y si no es solo eso? ¿Y si esto es real? La pregunta colgó en el aire entre ellos. Elena pudo sentir la electricidad, la conexión que había estado tratando de negar. «No puedo», susurró. «No puedo arriesgarme a estar equivocada otra vez». ¿Y si no está equivocada? Antes de que Elena pudiera responder, un sonido extraño vino desde afuera. No era la tormenta, era un motor. Ambos se miraron alarmados. «¿Esperas a alguien?», preguntó Elena. Joaquín se levantó y se dirigió hacia la ventana. Lo que vio lo hizo palidecer. «Elena», dijo con voz tensa, «¿le dijo a alguien que venía aquí?» «No, ¿por qué?» «Porque hay una camioneta afuera, y creo que reconozco al hombre que se está bajando de ella». Elena sintió como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. «¿Quién es?». Joaquín se volvió hacia ella, y en sus ojos Elena vio algo que no había visto antes. Miedo real. «Creo que es Ricardo». Capítulo 5. La decisión. Elena sintió como si el mundo se hubiera detenido. A través del rugido de la tormenta, pudo escuchar pasos acercándose a la puerta principal, y su cuerpo reaccionó antes que su mente. Comenzó a temblar incontrolablemente. «No puede ser», susurró, su voz apenas audible. «¿Cómo me encontró aquí?». Joaquín se movió rápidamente hacia ella, pero se detuvo al ver el pánico en sus ojos. «Elena, respire. Está conmigo, no va a tocarla». «No entiendes». Elena se levantó tambaleándose, ignorando el dolor en su pierna. «Ricardo es... él es muy convincente, muy persuasivo. Si habla contigo...». El golpe en la puerta los hizo saltar a ambos.
Era fuerte, insistente, autoritario. «Elena, Elena, sé que estás ahí». La voz familiar atravesó la puerta de madera. «Vine a ayudarte». Elena se llevó las manos a la boca para reprimir un sollozo. Era definitivamente Ricardo. Su voz tenía ese tono paternal que había aprendido a temer, esa falsa preocupación que usaba para justificar sus intrusiones. «¿Cómo diablos me encontró?», murmuró Elena. Joaquín frunció el ceño pensando rápidamente. «¿Tiene algún tipo de localizador en su teléfono? ¿Su auto? Yo... no sé. Tal vez. Él me ayudó a configurar muchas cosas cuando estábamos juntos». Elena sintió náuseas al darse cuenta de las implicaciones. «Dios mío, me ha estado rastreando todo este tiempo». Otro golpe, más fuerte. «Elena, la tormenta está empeorando. No es seguro que estés aquí con un desconocido. Soy médico, puedo ayudarte mejor que cualquiera». Joaquín sintió algo oscuro y peligroso moviéndose en su pecho. La forma arrogante en que Ricardo hablaba, asumiendo que tenía derecho a rescatar a Elena, le recordó demasiado a los abusadores que había visto en el hospital. «No tiene que abrir esa puerta», dijo Joaquín firmemente. «Esta es mi propiedad. Él está invadiendo». «No conoces a Ricardo». Elena se abrazó a sí misma. Él tiene formas de hacer que todo parezca razonable, de hacer que tú parezcas el malo por no cooperar». Como si hubiera escuchado sus palabras, la voz de Ricardo cambió de tono, volviéndose más profesional, más preocupada. «Disculpe, señor. Soy el doctor Ricardo Vega. Elena es mi ex prometida y está herida. Como médico tengo la obligación de asegurarme de que reciba atención adecuada». Joaquín miró a Elena y vio que estaba retrocediendo hacia las sombras, como si quisiera desaparecer. «¿Ve?», susurró Elena. «Ya está posicionándose como el profesional responsable. En 5 minutos te va a convencer de que soy inestable y que él solo está tratando de ayudar». «Elena, míreme». Joaquín se acercó lentamente. «Usted no es inestable. Usted es una mujer fuerte que está siendo acosada por un hombre que no puede aceptar que lo rechazó. Y yo no voy a entregarla a él». «Elena», gritó Ricardo, su voz perdiendo algo de su falsa calma. «Rastreé tu GPS porque estaba preocupado. Cuando vi que estabas en medio de una tormenta en una ubicación remota, supe que necesitabas ayuda». Elena se estremeció. «Lo sabía. Ha estado rastreándome». «¿Desde cuándo?», preguntó Joaquín, la ira creciendo en su voz. «Desde que terminamos, aparentemente. Siempre sabía dónde había estado, con quién había hablado. Pensé que era coincidencia, que Guadalajara era una ciudad pequeña para veterinarios». Elena se llevó las manos a la cabeza. «Dios, he sido tan estúpida». «No has sido estúpida. Has sido víctima de un criminal». Los golpes se volvieron más agresivos. «Esto es ridículo. Elena, necesitas atención médica adecuada. No puedes confiar en un ranchero cualquiera para tratar heridas serias». Joaquín sintió algo snapeando dentro de él. Se dirigió hacia la puerta. «¿Qué haces?». Elena lo agarró del brazo. «No abras esa puerta. No voy a abrirla, pero sí voy a hablar con él». Joaquín se acercó a la puerta sin abrirla. «Doctor Vega», gritó. «Soy el doctor Joaquín Herrera. Elena está recibiendo atención médica adecuada. Está estable y segura». Hubo un momento de silencio del otro lado. «¿Doctor Herrera?». La voz de Ricardo cambió, volviéndose más calculadora. «Herrera de Guadalajara, el cirujano que abandonó la práctica después de...». «El mismo», respondió Joaquín, aunque Elena notó tensión en su voz. «Ah, ya veo». La voz de Ricardo se volvió condescendiente. «Bueno, doctor, dado su historial reciente, estoy seguro de que entenderá por qué prefiero evaluar personalmente el estado de Elena. Después de todo, ella es mi responsabilidad». Elena vio cómo la mandíbula de Joaquín se tensó. «Elena no es responsabilidad de nadie excepto de ella misma», respondió Joaquín. «Y ella no quiere verlo». «¿Ella le dijo eso?». Ricardo rió. «Doctor, Elena tiene tendencia a dramatizar. Probablemente le contó alguna historia sobre nuestra relación. Ella malinterpreta las cosas cuando está bajo estrés». Elena sintió como si le hubieran dado una bofetada. Ahí estaba, la táctica clásica de Ricardo de hacerla parecer histérica e inestable. «¿Ve?», susurró Elena. «Ya está sembrando dudas sobre mí.
Pero Joaquín no parecía convencido. En cambio, se veía furioso. «Doctor». «Vega», dijo Joaquín, su voz peligrosamente calmada. «Elena no malinterpreta nada. Usted es un acosador que ha estado rastreando ilegalmente a una mujer que claramente no quiere su ayuda. Sugiero que se vaya antes de que llame a las autoridades». «¿Las autoridades?». Ricardo rió de nuevo. «¿En serio va a amenazarme?». «Doctor, ambos sabemos que su credibilidad no es exactamente impecable después de lo que pasó con su familia. ¿Realmente cree que alguien va a tomar su palabra sobre la mía?». Elena vio cómo esas palabras golpearon a Joaquín como balas físicas. Sus hombros se hundieron ligeramente, y por un momento ella vio la misma inseguridad devastadora que había estado sintiendo. «No», pensó Elena, «no voy a permitir que Ricardo destruya a otra persona buena». Algo se encendió dentro de Elena, algo que había estado dormido durante 2 años y medio. Era furia, pero no solo eso. Era determinación. Era la decisión de que ya era suficiente. Elena se acercó a la puerta. «¡Ricardo!», gritó. «¡Soy Elena!». «Elena, no». Joaquín trató de detenerla. «Elena, mi amor». La voz de Ricardo inmediatamente se volvió más suave, más manipuladora. «Sabía que estabas ahí. Vine tan pronto como vi que estabas en peligro». «No soy tu amor», gritó Elena, sorprendiéndose a sí misma con la fuerza de su voz. «Y no estoy en peligro. El único peligro aquí eres tú. Elena, cariño, estás alterada. Es comprensible después del trauma de tu accidente. Pero necesitas pensar claramente». «Estoy pensando más claramente de lo que he pensado en años». Elena sintió lágrimas de rabia corriendo por sus mejillas. «Has estado rastreándome, Ricardo, por 2 años y medio. Eso es acoso. Elena, yo solo me preocupo por ti. Nunca dejé de amarte. Tú no sabes lo que es amor», gritó Elena. «Amor no es controlar. Amor no es ignorar cuando alguien dice no. Amor no es hacer que alguien se sienta sucio y roto». Joaquín observaba a Elena con asombro. Esta no era la mujer temblorosa y asustada de hace 1 hora. Esta era una guerrera reclamando su poder. «Elena, por favor, abre la puerta. Podemos hablar civilizadamente». «No voy a abrir nada». Elena se acercó más a la puerta. «Y voy a decirte algo, Ricardo. Voy a reportar el rastreo ilegal. Voy a contactar a todas las mujeres que has lastimado. Y voy a asegurarme de que todo el mundo sepa exactamente qué tipo de hombre eres». Hubo silencio del otro lado de la puerta. Cuando Ricardo habló de nuevo, su voz había perdido toda pretensión de amabilidad. «Elena, estás cometiendo un error. Yo tengo conexiones, influencia. Doctor fracasado no puede protegerte de las consecuencias de difamarme». «¿Difamarte?». Elena rió y había algo liberador en ese sonido. «No es difamación si es verdad. Y tengo pruebas, Ricardo. Tengo los mensajes obsesivos. Tengo testigos de tu comportamiento. Y ahora tengo evidencia de tu acoso digital». Elena se volvió hacia Joaquín, quien la estaba mirando con una mezcla de admiración y orgullo. «Dame tu teléfono», le dijo a Joaquín. «¿Qué?». «Tu teléfono. Voy a llamar a la policía ahora mismo». Joaquín le entregó su teléfono sin vacilar. Elena marcó el número de emergencias. «Buenas noches. Necesito reportar un acoso. Un hombre me ha estado rastreando ilegalmente y ahora se ha presentado en una propiedad privada durante una tormenta, negándose a irse cuando se le ha pedido». «Elena, estás cometiendo un error», gritó Ricardo desde afuera. «Sí», continuó Elena por teléfono. «Está gritando amenazas ahora mismo. Su nombre es Dr. Ricardo Vega». Los gritos de Ricardo se desvanecieron, seguidos por el sonido de pasos corriendo y el motor de una camioneta arrancando bruscamente. Elena terminó la llamada y se dejó caer contra la puerta, temblando no de miedo, sino de adrenalina. «Se fue», murmuró. «Realmente se fue». Joaquín se acercó lentamente. «Elena, eso fue increíble». Elena lo miró, y en sus ojos había algo nuevo, certeza. «Durante 2 años y medio he tenido miedo de enfrentarlo. He cambiado de rutas, evitado lugares, vivido como una fugitiva. Y ahora...». Elena respiró profundo. «Ahora me doy cuenta de que él tenía razón en una cosa». «¿En qué?». «Yo había estado dramatizando, pero no mi dolor. Estaba dramatizando mi impotencia».
Todo este tiempo pensé que era la víctima indefensa en esta historia, cuando en realidad tenía el poder de detenerlo todo el tiempo. Joaquín sonrió, y era la primera sonrisa genuina que Elena había visto de él. ¿Y cómo se siente ser poderosa? Elena consideró la pregunta. Aterrador, liberador y... Se detuvo mirándolo directamente, como si finalmente fuera yo misma de nuevo. Se quedaron mirándose en silencio, y Elena se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado entre ellos. Ya no era solo atracción o conexión, era reconocimiento mutuo. Joaquín, dijo finalmente, cuando dijiste que había recordado lo que se siente estar vivo de nuevo, ¿sí? Yo también lo recordé. Y creo que estoy lista para dejar de huir. Joaquín se acercó un paso más. ¿Qué significa eso? Significa que quiero intentar confiar de nuevo, en mi juicio, en mis instintos, y tal vez... Elena sintió su corazón acelerarse. Tal vez en ti. Elena, pero necesito que sepas algo, lo interrumpió Elena. Si hacemos esto, si exploramos lo que hay entre nosotros, necesito ir despacio. Necesito que seas paciente conmigo. ¿Y qué necesita que yo haga? Elena pensó cuidadosamente antes de responder. Necesito que me veas como soy ahora, no como la víctima que era. Necesito que confíes en que soy lo suficientemente fuerte para decirte si algo me incomoda. Y necesito... Elena se sonrojó. Necesito que me dejes liderar a veces, especialmente cuando se trata de intimidad física. Joaquín asintió solemnemente. ¿Algo más? Sí. Necesito que dejes de castigarte por lo que pasó con tu familia. Porque el hombre que me cuidó esta noche, el hombre que me respetó cuando era vulnerable, el hombre que se enfrentó a Ricardo para protegerme, ese hombre no merece llevar culpa que no es suya. Elena vio lágrimas en los ojos de Joaquín. Elena, ¿yo puedo tocarte? Preguntó Elena suavemente. Joaquín asintió, y Elena se acercó lentamente colocando sus manos en su rostro. Joaquín Herrera, dijo firmemente, eres un buen hombre, eres un sanador, y mereces ser feliz. ¿Y usted? Preguntó Joaquín cubriendo sus manos con las suyas. ¿Qué merece Elena Morales? Elena sonrió, y por primera vez en años se sintió completamente segura en los brazos de un hombre. Merece ser amada exactamente como es, sin condiciones, sin control, sin miedo. ¿Y cree que podemos darnos eso el uno al otro? Elena lo miró a los ojos buscando cualquier señal de falsedad o manipulación. Todo lo que vio fue honestidad, vulnerabilidad y algo que hizo que su corazón se acelerara con esperanza en lugar de miedo. Creo que podemos intentarlo. Afuera, la tormenta finalmente comenzó a calmarse, pero dentro de la casa, algo nuevo y hermoso acababa de comenzar. San capítulo 6. El refugio del corazón. 6 meses después. Elena se despertó al sonido de caballos relinchando suavemente y el aroma de café recién hecho. Por un momento, se quedó inmóvil en la cama, absorbiendo la extraña sensación de paz que se había vuelto familiar en los últimos meses. La habitación que ahora compartía con Joaquín estaba llena de luz dorada de la mañana, y a través de la ventana podía ver los paddocks donde una docena de caballos heridos pastaban tranquilamente. El refugio había crecido más allá de lo que cualquiera de los dos había imaginado. «Buenos días, doctora Morales», murmuró Joaquín desde la puerta, sosteniendo 2 tazas de café. Elena sonrió, estirándose perezosamente. «Buenos días, doctor Herrera». Era un ritual matutino que habían desarrollado. Recordarse mutuamente quiénes eran realmente, no las versiones rotas de sí mismos que habían estado interpretando durante años. «¿Cómo está nuestra paciente especial esta mañana?», preguntó Elena aceptando la taza de café. «Esperanza está mejorando. Su fractura está sanando perfectamente y ayer la vi trotar un poco en el paddock. Esperanza era una yegua rescatada que había llegado hace 3 meses con múltiples fracturas causadas por negligencia. Su rehabilitación había sido el primer proyecto conjunto real de Elena y Joaquín, combinando las habilidades veterinarias de ella con los conocimientos de medicina deportiva de él. ¿Y el doctor Ramírez?». Elena se refería al médico del pueblo que había comenzado a visitar el rancho semanalmente. «Llega esta tarde».
Dice que tiene 5 pacientes nuevos que quieren consulta médica gratuita. Elena se acurrucó contra Joaquín, maravillándose de lo natural que se sentía el contacto físico ahora. Los primeros meses habían sido un proceso lento y deliberado de reconstruir su confianza en la intimidad, pero Joaquín había sido extraordinariamente paciente y perceptivo. ¿Recuerdas cuando pensabas que era solo un ranchero fracasado?, preguntó Elena, trazando círculos en su pecho. Joaquín rió suavemente. ¿Recuerdas cuando pensabas que nunca podrías confiar en un hombre de nuevo? Touché. El teléfono de Elena sonó, interrumpiendo el momento tranquilo. Cuando vio el nombre en la pantalla, sonrió ampliamente. «Lucía», respondió con entusiasmo. «Elena, ¿cómo está mi hermana favorita? Soy tu única hermana, tonta. ¿Cómo van los exámenes finales?» «Terminados oficialmente hace una hora, y tengo noticias». Elena se incorporó, intrigada por el tono emocionado de su hermana. «¿Qué tipo de noticias?» «Del tipo que involucra una pasantía de verano en una empresa de dispositivos médicos en Guadalajara. Casualidad que esté a solo 2 horas de cierto rancho donde mi hermana ha estado encontrándose a sí misma». Elena sintió lágrimas de alegría. «¿En serio? ¿Vas a estar aquí todo el verano?» 3 meses completos. Y Joaquín ya me invitó a quedarme en el rancho. Aparentemente le contaste sobre mi epilepsia y él quiere asegurarse de que tenga apoyo médico cerca si lo necesito. Elena miró a Joaquín con sorpresa y gratitud. Él se encogió de hombros modestamente. Además, continuó Lucía, estoy emocionada por conocer oficialmente al hombre que logró que mi hermana volviera a creer en el amor. Lucía, Elena, puedo escuchar en tu voz que eres feliz. Realmente, profundamente feliz. No había escuchado esa versión de ti desde antes de Ricardo. Elena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Lo soy, Lu. Soy más feliz de lo que pensé que podría volver a ser. Después de terminar la llamada, Elena y Joaquín se vistieron y fueron a hacer su ronda matutina. El refugio ahora albergaba no solo caballos heridos, sino también una pequeña clínica rural donde Joaquín había comenzado a ofrecer servicios médicos básicos gratuitos a la comunidad local. «Doctor Herrera, doctora Morales», los saludó María, una mujer local que trabajaba como recepcionista de la clínica. «La señora García está aquí con su hijo. Dice que tiene fiebre desde anoche». Elena observó cómo Joaquín se transformaba inmediatamente en modo médico profesional. En los últimos meses, había visto cómo él redescubría gradualmente su vocación, pero de una manera diferente, más humilde, más conectada con la comunidad. «¿Cómo te sientes tratando niños otra vez?», preguntó Elena mientras se dirigían al consultorio. Joaquín se detuvo por un momento. «Al principio fue aterrador. Cada niño me recordaba a Sofía. Pero ahora siento que ella estaría orgullosa de que esté ayudando a otros niños en su memoria». Elena le apretó la mano. «Estoy segura de que está orgullosa». Mientras Joaquín atendía al niño, Elena fue a revisar a los caballos. Emperador, completamente recuperado de su obstrucción esofágica original, se acercó inmediatamente a ella. Elena sonrió, recordando cómo todo había comenzado con este hermoso animal. «Hola, muchacho», murmuró acariciando su cuello. «¿Sabías que eres responsable de que encontrara el amor de mi vida?». Su teléfono vibró con un mensaje de texto. Cuando vio quién era, su sonrisa se desvaneció. «Ricardo». «Elena, he estado en terapia. Me doy cuenta de que cometí errores. ¿Podemos hablar?». Elena miró el mensaje por un momento, esperando sentir el pánico familiar. En cambio, sintió algo diferente. Pena por él, pero también una determinación clara. Marcó su número. «¿Elena?». La voz de Ricardo sonaba esperanzada. «Ricardo, me alegra saber que estás en terapia. Eso es importante. Sabía que entenderías. Siempre fuiste tan compasiva. Pero no vamos a hablar», lo interrumpió Elena firmemente. «No ahora, no nunca. Te deseo lo mejor en tu proceso de sanación, pero esa sanación no puede incluirme a mí. Elena, por favor. Ricardo, si realmente has cambiado, entonces respetarás mi decisión. Y si me contactas de nuevo, reportaré la violación de la orden de restricción». Elena colgó y bloqueó inmediatamente el número. Cuando se volvió,
Encontró a Joaquín observándola desde la entrada del establo. ¿Todo bien?, preguntó él. Más que bien, respondió Elena. Creo que acabo de cerrar oficialmente ese capítulo de mi vida. Joaquín se acercó y la abrazó. ¿Cómo se siente? Como libertad completa. Esa tarde, mientras trabajaban juntos rehabilitando a una yegua con una lesión en el tendón, Elena se dio cuenta de algo sorprendente. Joaquín, ¿te das cuenta de que hemos estado trabajando juntos durante 4 horas y no he pensado ni una sola vez en mis límites o mi comodidad? Joaquín la miró intrigado. ¿Eso es bueno o malo? Es extraordinario. Significa que finalmente confío en ti completamente. Significa que mi cuerpo y mi mente saben que estoy segura contigo. Joaquín dejó de trabajar y se acercó a ella. Elena, hay algo que he querido preguntarte durante semanas. ¿Qué? ¿Te casarías conmigo? Elena sintió que el mundo se detenía. ¿Qué? Sé que es pronto, y sé que ambos tenemos historia, pero también sé que nunca me he sentido más completo que cuando estoy contigo. Tú me devolviste mi propósito, mi esperanza, mi capacidad de amar. Elena sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. Joaquín, y antes de que respondas, continuó él, quiero que sepas que no necesito una respuesta ahora. Solo necesitaba que supieras que quiero construir una vida contigo. Aquí, en el refugio, sanando animales y personas, creando algo hermoso juntos. Elena lo miró. Este hombre extraordinario que había aparecido en su vida durante una tormenta y la había ayudado a encontrar el camino de regreso a sí misma. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo finalmente. Cualquier cosa. ¿Crees que Carmen y Sofía aprobarían esto? Joaquín sonrió a través de sus propias lágrimas. Creo que Carmen te habría amado, y creo que Sofía habría estado emocionada de tener a alguien tan valiente como tú en su vida. Elena se acercó y tomó el rostro de Joaquín entre sus manos. Joaquín Herrera, sí me casaré contigo, pero bajo una condición. ¿Cuál? Que nunca dejemos de sanar juntos, que sigamos creciendo apoyándonos mutuamente y ayudando a otros a encontrar su camino hacia la curación. ¿Es una promesa? Elena sonrió y se puso de puntillas para besarlo. Es una promesa. Mientras se besaban en el establo donde todo había comenzado, Elena levantó ligeramente su falda para mostrar la cicatriz ya casi desvanecida en su pierna. Ya no era un símbolo de trauma, sino una marca de supervivencia, de transformación, de la noche en que había decidido volver a confiar en el amor. ¿Sabes qué es lo más hermoso de esta cicatriz?, preguntó Elena. ¿Qué? Que me recuerda que a veces las heridas más profundas pueden llevarnos exactamente donde necesitamos estar. Joaquín la besó de nuevo, y ambos supieron que habían encontrado algo que valía más que todo el dolor que habían soportado. Habían encontrado el hogar el uno en el otro. Afuera Esperanza relinchó suavemente, como si celebrara el momento. El refugio del corazón había cumplido su promesa. Había sanado no solo a los animales heridos que llegaban buscando ayuda, sino también a las 2 almas humanas que más lo necesitaban. 2 años después, el sol de la tarde creaba un resplandor dorado sobre los campos del refugio del corazón, mientras Elena supervisaba la ceremonia de graduación de su primer grupo de estudiantes veterinarios en prácticas. El programa de entrenamiento que había desarrollado con Joaquín se había vuelto famoso en toda la región, combinando medicina veterinaria avanzada con atención médica rural. «Doctora Herrera», gritó uno de los estudiantes, «Esperanza acaba de dar a luz». Elena sonrió al escuchar su nuevo apellido. El matrimonio había sido una ceremonia pequeña e íntima en el mismo establo donde se habían conocido, con Lucía como dama de honor y el doctor Ramírez oficiando. «Joaquín», llamó hacia la clínica, «tenemos un nuevo miembro de la familia». Joaquín apareció inmediatamente con su bata blanca médica y una sonrisa que Elena nunca se cansaba de ver. A sus 44 años, había encontrado una versión de sí mismo que era mejor que la que había sido antes de la tragedia, más compasivo, más humilde, más conectado con el verdadero propósito de la medicina. Juntos corrieron hacia el paddock donde Esperanza, la yegua que habían salvado juntos, había dado a luz a un potro perfecto y saludable. «Es hermoso», murmuró Elena observando al pequeño potro intentar ponerse de pie por primera vez. «Como su madre», dijo Joaquín,
abrazando a Elena desde atrás. Ambos sobrevivientes, ambos más fuertes por todo lo que han superado. Elena se recostó contra él, observando cómo la nueva vida luchaba por encontrar sus patas. Era una metáfora perfecta para su propio viaje, tambaleante al principio, pero determinada a levantarse, a caminar, a correr hacia un futuro lleno de posibilidades. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó Joaquín suavemente. Elena consideró la pregunta. En los últimos 2 años, habían enfrentado desafíos. Noches en vela cuidando animales críticos, dificultades financieras mientras establecían la clínica, momentos en que los viejos miedos resurgían. Pero cada desafío los había hecho más fuertes, tanto individualmente como pareja. Ninguno, respondió firmemente, ni uno solo. Lucía se acercó corriendo desde la casa principal, donde había estado preparando la cena de celebración. «No puedo creer que me perdí el nacimiento», jadeó. «¿Es niño o niña?» «Niño», respondió Elena. «¿Cómo deberíamos llamarlo?» Lucía miró al potro, luego a su hermana y a Joaquín y sonrió. «Nuevo comienzo». Elena y Joaquín se miraron y asintieron. Era perfecto. Mientras el sol se ponía sobre el refugio del corazón, Elena reflexionó sobre el camino que la había llevado hasta aquí. La tormenta que había traído tanto dolor inicial había resultado ser exactamente lo que necesitaba para encontrar su verdadero hogar. En la distancia, pudo ver a Joaquín hablando suavemente con uno de los estudiantes de medicina que había venido a hacer su rotación rural. Estaba enseñando, inspirando, sanando no solo cuerpos, sino también espíritus. Carmen y Sofía habrían estado orgullosas. Elena tocó inconscientemente la cicatriz en su pierna, ahora apenas visible. Había elegido no borrarla completamente con cirugía plástica. Era parte de su historia, un recordatorio de la noche en que había dejado de huir y había comenzado a sanar. Su teléfono vibró con un mensaje de una de las mujeres que había testificado contra Ricardo. El juicio había terminado hace 6 meses, con una condena que incluía la pérdida de su licencia médica y una prohibición de contactar a cualquiera de sus víctimas. Elena, quería que supieras que comencé mi propia clínica veterinaria el mes pasado. Tu valentía me inspiró a no permitir que él arruinara mi sueño. Gracias por enseñarnos a todas que podemos reconstruir nuestras vidas. Elena sonrió y le enseñó el mensaje a Joaquín cuando él regresó a su lado. ¿Ves?, dijo él. El efecto dominó del valor. ¿Crees que realmente hemos logrado algo importante aquí? Joaquín la abrazó más fuerte. Mira a tu alrededor, amor. Mira todos los animales que hemos salvado, las personas que hemos ayudado, los estudiantes que hemos inspirado. Mira a Lucía, prosperando en su carrera y sabiendo que tiene un hogar aquí siempre que lo necesite. Mira a ti misma, de una mujer que temía ser tocada a una mujer que abraza la vida completamente. Elena asintió, sintiendo una paz profunda en su corazón. Y mírate a ti, de un hombre que se había rendido a sanar a un hombre que ha encontrado una forma completamente nueva de servir al mundo. Mientras caminaban de regreso hacia la casa, Elena se detuvo una vez más para observar al pequeño nuevo comienzo con su madre. Mañana comenzaría el trabajo real de enseñarle a caminar, a correr, a confiar, pero esta noche era suficiente que estuviera vivo, sano y rodeado de amor, exactamente como ella. ¿Qué les pareció la historia de Elena y Joaquín? Déjanos tus comentarios abajo. En una escala del 0 al 10, ¿cómo calificarías esta historia? Suscríbete al canal y toca la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias.